Bueno, la siguiente característica se llama, bueno, antes de la siguiente característica, entonces lo que les estaba comentando, lo vemos aquí en el siguiente esquema. Entonces, fíjense que tenemos aquí el agua, ¿cierto? O en este caso la representación y cómo va pasando al estado sólido, ¿cierto? Cómo va pasando aquí al estado sólido. Y vemos que cuando se le añade un soluto, el punto de congelación disminuye. Entonces ya no es en 0 grados, sino que está en -5 grados, ¿sí? Por lo tanto, al encontrarse en -5 grados, pues vamos a tener una temperatura, eh, pues, menor y lo que vemos es el descenso, ¿no? Entonces disminuye el punto de congelación, disminuye el punto de congelación. Bueno. Para hablar de la última característica o de la última propiedad de las soluciones que se llama presión osmótica, necesitamos ver dos conceptos antes. Primero, el de la difusión y luego el de la ósmosis, para poder entender qué es la presión osmótica, que es la siguiente propiedad coligativa. Entonces, la difusión no es una propiedad coligativa, por eso no le puse 4, ¿sí? Pero sí es un concepto que necesitamos o que debemos tener para poder llegar a hablar de la presión osmótica, que es la siguiente propiedad coligativa que tienen las soluciones. Entonces, cuando hablamos de difusión, estamos hablando de un proceso en el cual las moléculas del soluto lo que van a hacer es alcanzar una distribución homogénea en todo el espacio en el que les sea posible. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando tenemos, por ejemplo, una mezcla o una solución de agua y tinta, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro vaso de agua y le vamos a colocar 2 goticas de tinta. Entonces, ¿quién me cuenta qué pasa ahí en ese proceso? ¿Qué es lo que sucede? El colorante como que se va disolviendo en el agua, ¿no? Poco a poco. Exacto. Y fíjense que esa disolución no es inmediata, ¿cierto? No es inmediata. O sea, nosotros no decimos, coloco la tinta y ¡pum! De inmediato toda el agua me va a quedar, no sé, supongamos que sea azul. Entonces, ¿toda el agua queda azul inmediatamente? No. ¿Qué es lo que va pasando? Se va distribuyendo, ¿cierto? Se va distribuyendo las moléculas de la tinta, así como relativamente, pausadamente, ¿cierto? Hasta que se logra distribuir en todo el espacio. Y fuera de eso nos va a quedar totalmente homogénea, ¿cierto? Nosotros no vemos un espacio que diga, ay, no, aquí hay un poquito más de tinta porque está más oscuro, ¿cierto? No nos queda en degradé. No vemos una zona más oscura, otra zona más clarita, otra más clarita, otra más clarita, otra donde no haya prácticamente tinta. No, queda homogéneo, queda totalmente parejo. Eso es lo que se llama difusión. Entonces, una sustancia se difunde en la otra, ¿sí? Hasta que alcanza una homogenización. Cuando usted, supongamos, tiene agua con sal o agua con azúcar, más bien porque uno no prueba tanto agua con sal. Entonces, si vamos a probar agua con azúcar, y usted tiene una solución totalmente homogénea, ¿será que hay una parte que le sabe más dulce que la otra? No, ¿cierto? Toda nos sabe igual, toda el agua nos sabe exactamente igual. ¿Por qué? Porque la distribución de las moléculas del azúcar es homogénea, ¿sí? Estamos hablando de una mezcla hasta saturada, ¿no? Porque si ya se nos pasa, ya sabemos que al final nos va a quedar muy, muy dulce, pero es porque hay una concentración de azúcar al fondo. Pero por lo general lo que vamos a tener es una distribución homogénea. Eso se llama difusión, ¿sí? Se llama difusión. Entonces, básicamente a eso es a lo que se refiere, ¿no? A distribuir homogéneamente toda la sustancia. ¿Dónde vemos principalmente? O sea, les puse un ejemplo como coloquial, como de todos los días,
pero hay una aplicación súper importante y es en la biología, o sea, nosotros mismos, nuestras membranas, las membranas de las células funcionan de esta manera, ¿sí? Y nuestro organismo tenemos el hecho de que hay sustancias que se van a difundir o que necesitan estar al interior de la célula, como las proteínas, como los electrolitos, las sales, la misma agua, que tiene nuestro organismo y necesitamos ese proceso de difusión para que se homogenicen dentro de la célula. Entonces, por ejemplo, la célula necesita proteínas. Esas células tienen que pasar a través de las membranas y homogenizarse dentro del citoplasma. Entonces, tenemos una serie de membranas al interior de nuestro organismo que van a condicionar el paso de los solventes y los solutos para que estén en la proporción que necesitan. Imagínense que usted consumiera mucha sal, ¿cierto? Y dependiendo de la cantidad de sal, no me refiero a que coja una cucharada y se coma una cucharada de sal, no, estoy hablando de los alimentos, que sean alimentos que contienen muchas cantidades de sal. Entonces, resulta que el organismo selecciona, si toda esa sal pasara inmediatamente a las células, pues estaríamos enfermos, ¿cierto? Tendríamos, de hecho, las personas que, por ejemplo, sufren de hipertensión, les dicen que tienen que bajar la cantidad de consumo de sal, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en las membranas están permitiendo un paso mayor que el organismo necesita y eso genera enfermedades. Entonces, nuestro organismo, que es muy sabio, entonces tiene un sistema de membranas que hace que pase cierta cantidad que es la que se puede disolver y la que se requiere. ¿Sí? Asimismo pasa con las proteínas, asimismo pasa con todas las sustancias que ingresan a nuestro organismo y que tienen que entrar a difundirse en las células. Entonces, esta difusión es supremamente importante para nuestro sistema corporal. ¿Han estado tomando el apunte o no han tomado el apunte? ¿Sí? Ok. Que si no después nos quedamos sin tiempo para eso. ¿No? ¿Alguno no? Ok, por favor tomemos el apunte entonces del concepto de difusión. Bueno, chicos, entonces se nos acabó el tiempo por hoy. Continuamos en la próxima semana. Mañana nos vemos en el colegio y los que no, pues ya mañana ubico para poderlos conectar porque ayer no me fue posible. Bueno, listo. Entonces, que tengan un excelente resto de día. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Chao a todos. Chao, profe, que Dios la bendiga. Gracias.